Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Small Changes, o su traducción al español, Pequeños Cambios. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 41. Negociaciones oficiales. Naruto solo había visitado Mizunokuni unas pocas veces, y nunca de forma amistosa. De igual manera, era difícil reunir un séquito familiarizado con sus primos orientales. Un usuario del Byakugan era indispensable. Konoha había aprendido a no enfrentarse a Kiri en su propia niebla sin algún tipo de detector de largo alcance. Naruto era un sensor decente, pero no tenía un talento innato. Tener a Byakuya Yuga a su lado le permitía concentrarse en otros asuntos. Como por ejemplo lo que iba a decirle al Mizukage. Recordaba su última conversación en los exámenes de Chunin de Taki y la naturalidad con la que ella parecía encajar en esa silla. Era segura de sí misma, astuta y no le importaba un poco de manipulación. Pero, en aquel entonces, él no era un Kage. Ahora deberían estar en igualdad de condiciones en ese sentido. Aunque estaba por verse si ella lo vería así. Era el Kage más joven, tanto en edad como en antigüedad, aunque la diferencia era mínima. Ella había sobrevivido y ganado una guerra civil, pero Naruto tampoco carecía de experiencia, y contaba con uno de los consejeros más sabios que se podían desear en Hiruzen, incluso si el anciano ya no estaba con él. Los juegos de poder ya estaban en pleno apogeo cuando Naruto y su grupo se vieron obligados a esperar en las afueras de la aldea, a ser escoltados al interior. Sabía que los ninjas de Kiri estaban al tanto de su presencia. Byakuya había confirmado que los vigilaban hasta el límite del alcance de su doujutsu. Permanecieron allí, en la humedad del bosque anegado, durante unos 20 minutos antes de que llegara un pequeño séquito de ninjas de Kiri para escoltarlos. Lo suficiente como para poner a prueba su paciencia, pero no lo suficiente como para ofenderlos. Como es casi de manual, Hiruzen probablemente ya habría pensado en varias maneras de darle la vuelta a la situación. Pero Naruto no era Hiruzen. Estaba más que dispuesto a esperar a que terminaran esos jueguitos. Era el visitante, así que partía con desventaja en la negociación. Cualquier cosa que Mei tuviera que hacer para reforzar su confianza le parecía bien. Su principal ventaja era que ella no tenía ni idea de por qué estaba allí, y el hecho de que quizás se había precipitado un poco al aceptar su oferta de diálogo. Ese entusiasmo era revelador. Kirigakure era un pueblo hermoso. Lo que le faltaba del bullicioso encanto rústico de Konoha, lo compensaba con una arquitectura elegante y sinuosa, construida con una piedra blanca, casi metálica, que brillaba con la condensación adherida a las paredes. Además, parecía más planificado que el trazado a veces caótico de las calles de Konoha, más como una base militar extendida que como el crecimiento casi orgánico que había experimentado su propio pueblo. Aunque en ese punto pensó que Hiruzen quizás estaba demasiado seguro de que otras aldeas no podrían comprender el éxito de Konoha. Los vestigios de la reciente guerra civil aún eran evidentes a su alrededor, en los edificios remendados a toda prisa y en las adiciones más recientes que no encajaban del todo con la estética tradicional. La aldea comenzaba a mostrar algo de esa belleza singular que habría sido tan familiar para cualquier ninja de la aldea de la hoja. Asimismo, podía observar el bullicio de la actividad, con shinobi y civiles mezclándose por igual. Mei Terumi no era de las que se enorgullecían por encima de sus rivales. Era útil saberlo. El edificio del Mizukage era imponente por sí solo, a pesar de estar calcinado por la lava, si las predicciones sobre las habilidades de Terumi eran correctas. Desde fuera, podría haber pasado por una especie de arena, de no ser por los numerosos acueductos que brotaban de su forma circular y se extendían por la aldea como un sistema de venas de piedra. Al parecer, los canales también se utilizaban como una especie de autopista reconvertida, ya que él y su séquito fueron conducidos directamente por uno de ellos, utilizando senderos construidos a ambos lados del curso del agua, hasta el corazón del edificio. A juzgar por la estética del pueblo, cabría esperar un interior austero, de piedra desnuda.
En cambio, todo estaba profusamente decorado con colores pastel, cálidos tapices y ricas maderas importadas que disipaban cualquier pensamiento sobre el clima sombrío del exterior. Incluso si el cuarto Mizukage era un genocida demente que sumió a todo su país en el período más sangriento de la historia shinobi desde las guerras de clanes, tenía un gusto exquisito para la decoración. Esta vez, la Mizukage evitó los juegos mentales y lo hizo entrar directamente, sin su séquito. Pero no importó. Ellos tenían sus propias órdenes y, aun con su séquito, no tenían muchas más posibilidades de sobrevivir a un ataque. El gran ventanal que dominaba un lado de la oficina estaba diseñado de tal manera que proyectaba la luz que se filtraba a través de la niebla exterior, creando fascinantes patrones de arcoíris que danzaban sobre las paredes, distrayéndolas. Sentada allí en su lujosa silla de respaldo alto, con toda la elegancia de una verdadera líder, Mei Terumi lucía aún más hermosa de lo que él recordaba. Si bien eso podría deberse a esos centímetros de piel que dejaba al descubierto, esta era una mujer que jugaba en serio. ¿Por qué, Hokage Dono? Comenzó ella, haciendo que esas primeras palabras rebosaran de un magnetismo primigenio. Debo admitir que fue un placer inesperado saber que vendrías a visitarme. Naruto reunió todo su entrenamiento para mantener una sonrisa cómoda pero no sumisa mientras se acomodaba en la silla, decididamente menos cómoda, frente a su escritorio. Nosotros dos compartiendo una escapada tan privada. Vaya, el otro Kage debe estar escandalizado. ¿Deberían llamarse Mizukage Dono? Replicó Naruto con naturalidad, recordándose una y otra vez que él era el Hokage. Al fin y al cabo, solo son charlas amistosas, ¿no? Mei transformó una leve mueca en sus labios en una expresión seductora que Anko habría matado por imitar. Oh, claro. Se inclinó ligeramente hacia adelante, acentuando la profundidad de su escote. Pero verás, para ellos todo es cuestión de apariencias, probablemente se resistan a la idea de, se encogió un poco, como si se negara incluso a decirlo en voz alta, lo que podríamos hacer juntos. Naruto también se inclinó hacia adelante, siguiéndole la corriente. ¿Cómo cuáles? Ante esto, la mujer pelirroja se recostó con una despreocupación ensayada. Oh, ya sabes. Monopolios comerciales, pactos de armamento, treguas, bajó los párpados una fracción de pulgada, alianzas. Una vez más, Naruto siguió la idea con humor, agitando la mano como si estuviera pesando una balanza invisible. Bueno, un bloque así sería temible, tendrían todo el derecho a estar preocupados. Dejó que la idea flotara en el aire un instante antes de añadir, aunque la idea sea descabellada. La sonrisa de la Mizukage no vaciló. Por supuesto. Continuaron así durante unos cuantos minutos, intercambiando indirectas veladas y acuerdos tácitos. Toda la negociación se mantuvo en el plano implícito. Nada se dijo directamente, como correspondía a los líderes ninja. Pero esos acuerdos no eran menos sólidos ni vinculantes que los pactos más complejos entre daimyos. Al principio, todo era bastante sencillo. Los típicos acuerdos comerciales y pactos de no operación que siempre se ignoraban, con la certeza de que la otra parte también los ignoraría. El diálogo solo dio un giro cuando Naruto introdujo sutilmente el tema del antiguo Mizukage y su anterior estatus. Incluso tú debes admitir que Kirigakure, a pesar de sus numerosos logros y su merecida fama, no es muy conocida por su fuinjutsu. Excepto, claro está, lo que saquearon de Uzushiogakure junto con Kumo Iwa. Pero esa era otra época, y Naruto no guardaba rencor a la mujer que tenía delante. O tal vez, Hokage Dono, te pones el listón demasiado alto. La predilección de tu familia por este arte es bien conocida. Kiri se ha desenvuelto perfectamente con nuestros Jinchuriki en el pasado. En eso, ambos sabían que mentía descaradamente. Aunque eran dientes muy dignos y perlados, y las mentiras se deslizaban entre ellos en lugar de ser forzadas. Los Jinchuriki de Rokubi llevaban años desaparecidos, incluso antes de la guerra civil, y Naruto tenía una pila de informes de daños en su escritorio en casa que atestiguaban la libertad de los Sanbi. Me pareció darse cuenta de esto cuando Naruto no hizo ningún intento por profundizar en el tema. Los Biju siempre han sido un tema delicado por aquí, especialmente dado el estatus de nuestro antiguo líder. El que se pudra en el infierno quedó implícito en este caso. Puedo asegurarles que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener la situación en el ámbito interno. Naruto solo sonrió. Pensé que, en ese sentido, Konoha podría prestar algo de ayuda. Supongo que se trata de una concesión considerable, respondió Mei sin inmutarse. La pelirroja simplemente agitó la mano con indiferencia. Los Biju son una preocupación para todas las naciones. El daño que pueden causar, incluso accidentalmente, es monstruoso. Había algo poderoso en lo que no se decía, en la idea de que Konoha pudiera estar dispuesta a hacerle un favor a otra nación. Y no se trataba del típico favor de me debes un favor. Sin duda consideraríamos esa ayuda, dijo Mei tras una larga pausa, la mayor concesión que había hecho para dejar entrever algo genuino tras su fachada tan controlada. Por ahora, me encantaría que aceptaras la hospitalidad de Kirigakure esta noche. Personalmente, te recomiendo el bar de sushi de la calle principal. Quizás podríamos compartir una comida juntos alguna vez.
Naruto sabía que seguía siendo parte del juego, que en realidad no eran él y Mei quienes hablaban, sino el Hokage y la Mizukage. ¿Cómo podría negarme? Las sutilezas solo cesaron cuando ambos se pusieron de pie, dejando atrás sus personalidades en sus sillas mientras compartían su primera evaluación sincera el uno del otro en esos breves instantes. Finalmente, Mei esbozó una sonrisa, más genuina y 10 veces más radiante que cualquier cosa que la Mizukage pudiera lograr. ¿Debo decir que has trastocado por completo mis expectativas sobre ti? La pelirroja asintió ante la petición implícita. Creo que ya hemos dicho suficiente como para llamarme Naruto. Naruto. Parecía saborear la palabra por primera vez, disfrutándola claramente a juzgar por la sonrisa en sus labios. Entonces no estaría bien si no le ofreciera la misma cortesía. La oferta parecía mucho menos compleja que durante los exámenes Chunin, y Naruto se sintió mucho más cómodo aceptándola. Entonces puedo decir lo mismo de ti, Mei. Fue como si en ese instante se hubieran transmitido entre ellos 100 cosas tácitas, un entendimiento mutuo, no tanto entre ellos como entre líderes. Ambos somos líderes jóvenes. Sus ojos se dirigieron fugazmente al rincón de la habitación donde Naruto sabía que Ao había estado escondido durante todas las negociaciones, y nos enfrentamos a una presión creciente por todos lados. Es reconfortante saber que hay una dirección hacia la que podríamos inclinarnos. Naruto no dijo nada, solo extendió la mano para estrechársela. Las negociaciones estaban lejos de terminar, pero sentía que se habían sentado las bases para algo más sólido. Cuando ella aceptó su mano, un gesto poco común en el mundo shinobi, donde existía el entendimiento implícito de que probablemente podrían matarse con menos contacto, dejó ver algunos dientes en su sonrisa. El sushi, ¿verdad? Naruto se sintió bastante a gusto en el alojamiento donde él y su grupo se hospedaban. Apenas podía distinguir la gruesa piedra blanca con la que estaba construido el edificio a través de los diversos muebles de felpa que le daban a la habitación un ambiente suave y confortable. Sin embargo, no se detuvo mucho en ello antes de realizar la revisión obligatoria en busca de sellos de vigilancia y posibles escuchas. Encontró algunos, pero era de esperar tratándose de un dignatario extranjero. De todos modos, se volvieron redundantes cuando colocó un sello prefabricado que imitaba el que estaba permanentemente en la oficina del Hokage. Ingeniosa creación del segundo Hokage, no bloqueaba los sonidos que salían de la habitación, sino que los distorsionaba. Asimismo, hacía que cualquier imagen dentro de la habitación se viera borrosa, por decirlo de alguna manera. Era excelente para disimular las señales manuales para cualquiera que pudiera estar observando. Cuando se aseguró de estar a salvo por el momento, arrojó un kunai Raisin al centro de la habitación. Un instante después, con un destello amarillo casi nostálgico, aparecieron 4 personas. 3 de ellas desaparecieron casi tan pronto como aparecieron, llevándose consigo a Byakuya y dejando en su lugar a un doble perfecto. Komachi había sido elegida para ser llevada allí por el antiguo guardaespaldas del cuarto Hokage debido a su excelente técnica de transformación. Una de las mejores de Anbu. Un lugar bastante agradable, ¿verdad? Preguntó Naruto, por si acaso Kiri tuviera algún otro método para escuchar. La verdadera conversación se desarrollaba mediante sutiles señas con las manos. Informe de estado. No se compara con su hogar. Solo pueden aspirar a emular la tranquila dignidad del complejo Yuga. Objetivo avanzando por la costa, hora estimada de llegada. 7 minutos. Sí, bueno, me imagino que la familiaridad haría que los residentes de aquí dijeran lo contrario. Bien, reúnase con el equipo de vigilancia y espere nuevas instrucciones. Komachi resopló con altivez, y si Naruto no la conociera mejor, habría dicho que disfrutaba de la farsa. Supongo que pueden creer lo que quieran. El hecho de que por fin hayan terminado con esa guerra civil tan brutal no significa que puedan fingir lo contrario. Órdenes entendidas, nota adicional. Posible código amanecer. Naruto tuvo que reprimir rápidamente un ceño fruncido. Akatsuki podía ser un problema. Con toda su inteligencia, era demasiado pronto para que actuaran. ¿Había cambiado algo? Somos los invitados aquí, y debo admitir que el lugar tiene su encanto. Continúen como siempre, no se involucren, pueden retirarse. Komachi volvió a sorber, imitando con soltura el típico orgullo Yuga. Antes de que pudiera siquiera bajar la nariz, desapareció y fue reemplazada de nuevo por el verdadero Byakuya. Byakuya, deberías ocuparte de tu propia habitación. Tengo la intención de disfrutar de la hospitalidad de Kiri al menos por esta noche. El verdadero Yuga asintió imperceptiblemente, reconociendo la orden de explorar la zona lo mejor posible. Por supuesto, Hokage-sama. Solo de nuevo, Naruto se acercó a una ventana cercana, ocultando sus pensamientos tras una apariencia de curiosidad ante el panorama brumoso que se extendía bajo él. Era una vista maravillosa, pero el joven Hokage tuvo poco tiempo para apreciarla mientras reflexionaba sobre la nueva información. El hecho de que Akatsuki pudiera interferir era preocupante. Naruto no les tenía miedo, especialmente después de enfrentarse a Kisame, pero en aquella ocasión podía contar con que Itachi se mantendría al margen de la pelea.
estos ninjas renegados de clase S serían más difíciles de digerir, sobre todo si se trataba de la pareja que había intentado secuestrar a Fu. Aún así, si las cosas salieran según lo previsto, solo tuvo que esperar 10 minutos antes de que llamaran a la puerta. No le sorprendió. Había pensado que enviarían a alguien a comprobar cómo estaba después de que fallara el sistema de vigilancia. Lo que sí le sorprendió fue encontrar a la propia Mizukage frente a su puerta, con un aspecto mucho menos oficial sin su sombrero de ala ancha. ¿Qué tal le parece el alojamiento? No fue difícil cambiar la sorpresa en su rostro por una expresión de desconcierto. La pequeña infracción del protocolo era prometedora. Agradable, aunque se echan de menos las comodidades del hogar. Mei logró que su diversión resultara tan sensual como si acabara de entrar en la habitación ya despojada de su ropa. Oh, me lo imagino, por lo que he oído, eres todo un hombre de familia. Técnicamente, la noticia del embarazo de Anko no debía salir de la aldea, pero sería ingenuo esperar que los demás Kage no lo supieran. Sin embargo, el hecho de que Mei decidiera mencionarlo implicaba reconocer que ese aspecto de su plan había quedado en suspenso. Me interesaban especialmente los sellos de las ventanas, supongo que para que fueran impermeables. No, sabía que probablemente eran restos de la caída de Uzushigakure, pero estaba deseoso de cambiar de tema. ¿No debería ser yo quien te lo pregunte? Ser uno de los maestros de focas más jóvenes de la historia es, sin duda, uno de tus títulos más impresionantes. Los labios del pelirrojo se curvaron en una leve sonrisa. ¿Focas? Las focas eran reconfortantes. De las focas podía hablar durante horas. Lo curioso del Fuinjutsu es que, por mucho que creas saber, siempre hay más. No es muy diferente a cualquier otro campo de estudio, añadió Mei, sirviéndose un trago de la jarra que habían dejado en la habitación. Naruto aún no la había tocado, probablemente no lo habría hecho si ella no estuviera demostrando su seguridad. Otra calculada muestra de confianza. Era evidente que la mujer tenía algún propósito. Por desgracia, el Fuinjutsu siempre ha sido un aspecto limitado del pasado de Kiri, en favor de disciplinas más marciales. Y las dificultades de los últimos años no han hecho más que empeorar la situación. Así era como ella optaba por describir la guerra civil. Una dificultad. En otras palabras, admitía tácitamente su debilidad sin dar a entender que el pueblo había perdido su fuerza. Estoy seguro de que lo que nosotros llamaríamos maestros de focas apenas serían considerados aficionados a este arte para alguien como usted. Se dio cuenta de que ella estaba evadiendo el tema y decidió insistir un poco. Entonces, ¿un déficit metafórico en la oferta? Eso pareció desconcertar a la mayor por un instante, pero se recuperó con brillantez, haciendo un gesto evasivo con la mano. Quizás sea demasiado exigente, por ahora. Bueno, entonces, sería un mal líder si no señalara que Konoha podría estar en una posición para opinar sobre el asunto. Ah, ¿sí? Qué atrevido. Mei sacó un poco de pecho, pero era más bien un gesto vacío. Claramente había renunciado a usar ese método en sus negociaciones. ¿Y cuál sería su contraoferta en este asunto metafórico? Bueno, en algo tan abstracto como el Fuinjutsu, eso podría variar mucho, pero para eso están las negociaciones. A menos que el asunto fuera urgente. Casi pudo ver cómo la mirada de la mujer se endurecía ligeramente, desvaneciéndose parte de su fingimiento mientras dejaba clara su postura con la mayor claridad posible, dentro del lenguaje sutil del shinobi. Si eliges este camino, el precio será muy alto. Mei retrocedió, deslizándose por la habitación hasta apoyarse en un reposabrazos cercano. Fingió examinar el lugar mientras lo observaba. Naruto aprovechó ese momento para añadir la advertencia. Por supuesto, Konoha siempre ha sido amable con sus aliados. La aldea de la hoja anhela estrechar lazos con aquellos a quienes considera amigos. Su mensaje quedó claro una vez más. Puede que haya un precio muy alto, pero necesitas amigos, y Konoha es la mejor opción. Podía ver cómo los engranajes giraban tras esos ojos verde pálido. No podía predecir el resultado, pues aún no había descifrado del todo a la astuta Mizukage. Sin embargo, podía confiar en lo que sí sabía. Kirigakure se estaba recuperando y, por lo que parecía, estaba siendo objeto de una profunda remodelación tras su reciente dificultad. También parecía que Mei había elegido Konoha como modelo para reconstruir su aldea. Si la ideología era más fuerte que una simple estrategia, había algo con lo que trabajar. Finalmente, pudo ver que ella había tomado una decisión. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo, Naruto? Naruto reconoció esa mirada demasiado bien y, por primera vez, se dio cuenta de que no era el único líder que se angustiaba por sus decisiones, incluso después de haberlas tomado. Depende de si nos dirigimos hacia un Bihuru en particular. Si Mei se sorprendió por la franqueza de su pregunta, no lo dejó entrever, resignándose aparentemente a su decisión mientras enderezaba los hombros y esbozaba una sonrisa tímida. ¿Tenías que arruinar la sorpresa? La eficiencia con la que se evacuó la pequeña aldea costera fue encomiable. Claramente, no solo los shinobi de Mizuno-kuni se habían vuelto expertos en lidiar con ataques repentinos durante la guerra civil.
Y menos mal, porque incluso desde la empinada colina a unos cientos de metros de la muralla de la aldea, Naruto pudo ver que los daños eran extensos. La mayoría de los edificios y estructuras cerca del agua no eran más que astillas, y el resto había quedado destruido por las inundaciones, que convirtieron el suelo en un lodazal. Lo que dominaba el panorama era la enorme criatura que se agitaba salvajemente cerca de la orilla. En ese momento, un grupo de ninjas de Kiri la acosaba, si es que acosaba. Quizás la escena estaría ligeramente irritada, pues un jutsu de agua que habría perforado fácilmente la roca sólida salpicaba inofensivamente contra el enorme caparazón del Sanbi. Con solo girar sobre sí mismo, se formaban grandes olas que amenazaban con arrasar el resto de la aldea, cuyo aspecto se volvía cada vez más lamentable. Menudo espectáculo, murmuró Naruto, reprimiendo ya imágenes de una noche distinta de hacía 15 años. El Sanbi no se comparaba con la pura malicia ni el poder asfixiante del Kyuubi, pero seguía siendo un Biju. Es algo que esperaba no volver a presenciar jamás, si me permiten un momento de sinceridad, admitió Mei, recordándole a Naruto que ella había sido quien derrotó a Yagura y que probablemente ya se había enfrentado a esa bestia. Su respeto por sus habilidades como kunoichi aumentó considerablemente. ¿Algún consejo antes de empezar? Mei simplemente hizo un gesto hacia la pelea que se desarrollaba abajo, señalando a un Anbu de Kiri que había sido apartado de un golpe por la enorme cola escamosa de una de las bestias y enviado a deslizarse sobre el agua como una piedra gigante que rebota en el agua. Cuidado con las colas. Naruto le dedicó una última sonrisa ante la despreocupación que ella demostraba frente a semejante poder, antes de adoptar la expresión que Ami había bautizado como modo Hokage. Lanzó un kunai Raisen al suelo a sus pies y, en 3 rápidos instantes, un pequeño equipo de Anbu apareció frente a ellos. Su padre había acertado al otorgar a un selecto grupo la capacidad de realizar el Raisen en conjunto. Tendría que pensar en perfeccionar el proceso más adelante. Por ahora, Taka, al norte. Buta, al este. Saru, al oeste. Inu, al sur les entregó a cada uno un pergamino grande, del doble del tamaño de los sellos normales. Prepárense y comiencen a conectar, no intenten completar el sello hasta que yo haya establecido los focos. Cuando recibió 4 asentimientos profesionales, los despidió con un gesto, pulsando rápidamente su chakra para indicar otra conexión. Al instante, Tenzo estaba frente a él y Naruto casi podía sentir la mueca bajo la máscara del hombre. Ya saben qué hacer, pastores, no se contengan. Pedirle al joven usuario de Mokuton que contuviera al Trícola habría sido demasiado, pero sin duda podía mantenerlo en su sitio el tiempo suficiente para que los demás se colocaran en posición. Pareció reforzarse un poco antes de asentir y desaparecer para unirse a los demás. Naruto miró a Mei y se encontró con que la mujer lo observaba con una mirada calculadora. Es casi como si lo hubieras planeado, Hokage Dono. El pelirrojo se encogió de hombros. Su mente ya estaba medio ocupada con los diversos cálculos improvisados que estaba haciendo. En nuestra profesión, conviene estar preparado, y como ya dije, los Biju son asunto de todas las naciones. Mei tarareó, volviendo a mirar hacia donde los Anbu de Konoha comenzaban a tomar posiciones entre sus contrapartes de la niebla. Instruiré a mis shinobi para que no interfieran y protejan a tus hombres si es posible. Entenderás que no permitiré que arriesguen sus vidas. Yo no preguntaría lo mismo, reconoció Naruto, mientras realizaba rápidamente algunos sellos manuales. Un instante después, un enorme pergamino, quizás un poco más pequeño que un contrato de invocación, apareció en sus manos. Se lo echó a la espalda. Era la pieza clave de toda la operación, y calculó cuidadosamente su tiro antes de lanzar un kunai con todas sus fuerzas hacia la bestia. Tras quitarse la máscara por un instante, el tiempo suficiente para guiñarle un ojo a la Mizukage, dijo: «Nos vemos al otro lado», antes de desvanecerse en un destello rojo. «Qué hombre tan curioso», pensó Mei antes de marcharse a toda prisa. Su Anbu necesitaría toda la ayuda posible para mantener a Sanbi en su sitio. Lo sabía por experiencia. Komachi maldijo su suerte mientras se enfrentaba a la mirada furiosa del Sanbi. La enorme bestia parecía tener un interés personal en aplastarla, agitando sus colas una vez más. Para colmo, cada movimiento de su cuerpo hacía que el agua se agitara y burbujeara, mientras olas más grandes que ella intentaban arrojarla de nuevo a tierra. Todo esto podría haber sido manejable si no fuera porque sentía como si sus pulmones estuvieran llenos de plomo hirviendo y sus brazos lastrados por anclas. La presencia del Biju era simplemente opresiva, no había otra forma de decirlo. Su odio era como una ola física que se extendía y la envolvía en pulsos densos y ardientes que amenazaban con hacerla correr sin control. Y mientras tanto, tenía que concentrarse en el complejo sello que flotaba en el agua frente a ella, porque si no, todo habría sido en vano. Su único consuelo era que los otros 3 Anbu en los puntos cardinales también sentían lo mismo y tampoco habían vacilado. Vio un destello rojo aparecer en lo alto del caparazón del Sanbi y sintió cómo se disipaba un poco de esa malicia asfixiante cuando el Biju volvió a concentrarse en la nueva molestia que lo montaba como si fuera el rodeo más grande del mundo.
Komachi casi pudo sonreír tras su máscara al ver a su Hokage saludarla con picardía desde lo alto de la bestia antes de girar rápidamente hacia un lado para evitar una de sus enormes colas quitinosas. Sabía que estaría ocupado durante los próximos instantes colocando los sellos de anclaje que asegurarían el éxito de todo. ¿Cómo podía soportar estar tan cerca de la bestia? Era algo incomprensible para ella. El hecho de que pareciera que se lo estaba pasando en grande esquivando y zigzagueando sobre su caparazón era alucinante. Los Kage estaban locos, todos ellos. Y como para darle la razón, la Mizukage se estrelló de repente contra el costado de la bestia como un meteorito, envuelta en una niebla pálida que provocó que el Biju lanzara un grito ensordecedor de dolor y furia. Los Anbu, tanto de Kiri como de Konoha, solo pudieron observar con asombro cómo la niebla devoraba visiblemente el caparazón que sus jutsu más poderosos apenas podían arañar. Para no quedarse atrás y con su espíritu competitivo innato, Naruto eligió el momento en que el Zanbi centró toda su atención en Mei y la hizo arrepentirse. De repente, apareció frente a la criatura sosteniendo un Rasengan más grande que su ojo antes de desaparecer en un instante, permaneciendo allí menos tiempo del que tardó en parpadear. En el momento en que el jutsu quedó sin su creador, se expandió rápidamente, envolviendo la cabeza de la bestia en una esfera estridente y rechinante de energía caótica que hizo que sus voluminosas colas cayeran flácidas tras él, aturdidas. Naruto eligió ese preciso instante para aparecer a su lado, casi provocando que perdiera la concentración. Debería haberse acostumbrado a esas demostraciones de afecto en Anbu, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Las anclas están colocadas, prepárense para comenzar el sellado, dijo, con el rostro impasible pero con un destello de adrenalina en los ojos. Creo que la Mizukage me ayudará a mantenerlo distraído, pero no cuento con ello. Voy a avisar a los demás para que empiecen a cerrar la trampa, así que las cosas se van a poner difíciles, pero... Nunca llegó a oír lo que él diría a continuación, pues de repente se interpuso entre ella y una explosión que surgió de la nada. Cuando el agudo zumbido en sus oídos finalmente cesó, las máscaras Anbu ayudaron en ello, fue reemplazado por el batir de enormes alas. No entiendo tanto alboroto, no era tan duro. ¿Estás seguro de que era el mismo tipo que acabó con Kisame? Ella alzó la vista a través del humo que se disipaba y observó las dos siluetas que discutían sobre un enorme pájaro blanco, una alta y desgarbada, la otra rechoncha y encorvada, ambas luciendo las reconocibles nubes rojas de Akatsuki. No te confíes tanto, puede que fuera joven, pero sigue siendo un Hokage. Tu inútil arte no lo habría sacado de la pelea tan fácilmente y todavía tenemos trabajo que hacer aquí. Komachi intentó no entrar en pánico. Los Anbu habían sido informados sobre Akatsuki y sus miembros conocidos o sospechosos. Sí, el tiempo es oro y todo eso, menos mal que mi arte funciona igual de bien en un instante. Por otro lado, nunca pensó que podría enfrentarse a ninguno de ellos, especialmente a aquellos que pudieran pillar a Naruto desprevenido. Ese es Kakuzu, tonto. Simplemente no quiero hacer esperar al líder Sama. Así que date prisa y encárgate de la basura mientras yo me ocupo de la bestia. La Anbu respiró hondo para calmarse, resignándose a lo que probablemente sería una última resistencia para asegurar que el sellado no se interrumpiera. Soltó un suspiro de alivio cuando alguien más se interpuso entre ella y el enemigo. Me temo que tienes preocupaciones más apremiantes, Akasuna no Sasori, dijo Mei con calma, su voz resonando por encima de las violentas olas y los dolorosos rugidos del Zanbi, y griega. La mujer se giró lentamente hacia el espigado rubio, quien quiera que seas. Komachi se preguntó si era una característica común entre los Kage el hacer que sus subordinados se sintieran tan seguros como si estuvieran en casa, en un campo de entrenamiento. Casi le dieron ganas de sonreír al ver la expresión de irritación del otro ninja nuclear de clase S mientras golpeaba el suelo con furia sobre el extraño y deforme pájaro. Es Deidara, ¿verdad? Apréndelo, patético pretexto de Mizukage. Quiero presentarte a este personaje, Sasori Dana. El ninja renegado, encorvado, gruñó con irritación. ¿Tienes tus órdenes? Vete. Yo me encargo de la mujer. Luego, bajó del ave y se colocó frente a la Mizukage sobre las turbulentas aguas. Deidara pareció visiblemente afligido por un instante antes de fruncir el ceño y ordenar al ave que volara en dirección a los demás Anbu. Komachi se preguntaba qué se suponía que debía hacer. Estaba justo al lado de una posible pelea entre luchadores de rango S, sus compañeros de equipo estaban en problemas por culpa de otro y todos seguían en medio de un sellado de Biju. ¿Y dónde demonios estaba Naruto? Capítulo 42. Combate oficial. Naruto despertó con un pequeño chorro de burbujas que le rozaban la cara. Le bastó un instante para darse cuenta de que estaba bajo el agua antes de orientarse rápidamente y impulsarse con las piernas para alcanzar la superficie. En momentos como este, deseaba poder descubrir cómo hacer funcionar el Iraisin bajo el agua. Salió a la superficie con facilidad y se arrastró por el agua con un leve gruñido de fastidio. Odiaba estar mojado. Le pesaba y hacía que su cabello se le pegara a la cara. A partir de ahí, solo le bastó un segundo para recuperar la compostura y evaluar la situación.
El Zambi estaba exactamente donde lo recordaba, aún encerrado en la red incompleta de la matriz de sellado. Eso significaba que sus Zambu no habían muerto. Bien. Mei estaba intercambiando bromas previas al combate con un miembro de Akatsuki. La capa lo delataba. No importaba, la Mizukage podía defenderse sola, así que no había necesidad de hacer el ridículo. El problema era que Akatsuki siempre trabajaba en Pa. Sí, ahí estaba el otro. Casi no lo vio gracias al resplandor del sol que ocultaba su silueta. Su larga melena rubia era inconfundible, pero un rápido repaso mental no le permitió asociarle un rostro. Probablemente era un ninja nuclear reciente. La otra opción era que fuera demasiado débil para ser memorable, algo que parecía improbable con esas nubes rojas. Un rápido vistazo al posible campo de batalla hizo que Naruto se sintiera incómodo. Este tipo o bien poseía una invocación que le permitía volar, o una técnica similar. Ya estaban bastante lejos de la costa, tal como había planeado. Atraer lentamente al Zambi hacia allí para evitar una mayor destrucción. No podía colocar sellos y Raisin en el agua, aunque era algo que debía considerar para el futuro, ya que su kunai sería prácticamente inútil en el fondo del mar. Eso dejaba al propio Bihuru como la única fuente fiable de terreno estable. No era precisamente un pensamiento reconfortante. Se crujió el cuello y se enderezó un poco. Todos esos pensamientos habían pasado por su cabeza en cuestión de segundos. La idea de que tal vez se había vuelto demasiado dependiente de la técnica de su padre se coló en su mente antes de ser aniquilada por preocupaciones más apremiantes. Palpó el kunai que aún estaba clavado en el caparazón del Zambi y lo dirigió rápidamente hacia allí, ignorando los gruñidos temblorosos de la criatura que aún se recuperaba de su ataque anterior. Levantó la vista justo a tiempo para ver al miembro de Akatsuki lanzarse repentinamente hacia el Anbu enmascarado con forma de perro que ocupaba la posición norte. Instintivamente, el pelirrojo extendió la mano hacia su tanto, pero esta se cerró en el aire. Con una maldición, se dio cuenta de que la explosión lo había separado de él. Fue por las malas. Con una puntería forjada tras años de entrenamiento riguroso y perfeccionada por dos compañeros Uchiha, logró alcanzar al extraño pájaro blanco justo en el vientre con un kunai. Al aparecer en el aire junto a él, extendió el brazo como un látigo para agarrar un puñado de arcilla. Había esperado plumas, o tal vez piel. El material suave y flexible que agarró era desconcertante, casi como si fuera a deshacerse en sus manos. En lugar de eso, agarró el kunai, casi sacándolo accidentalmente de la cosa. Vaya, Sasori Dana tenía razón, eres más duro de lo que pensaba. El hombre rubio lo observaba por encima del borde del ala de la criatura con forma de pájaro, con una sonrisa burlona que deformaba sus facciones. Me alegra saberlo. Eso significa que puedo probar algunas de mis técnicas más poderosas, ¿no? El hombre entonces hizo una de las cosas más repugnantes que Naruto jamás había visto, lo cual era mucho decir, metiendo la mano en dos bolsas que llevaba en la cintura. Al sacarlas, se reveló un par de bocas incrustadas en cada una de sus palmas, masticando audiblemente con una exageración grotesca. Siéntase honrado, Hokage Dana, es usted el primer Kage que ve Mierte en persona. Las bocas escupieron sus bolas de arcilla y, con movimientos hábiles, el hombre las moldeó fácilmente hasta convertirlas en pequeños colibríes blancos. Habría sido impresionante si el pelirrojo no hubiera visto ya lo que esas cosas podían hacer. Por cierto, me llamo Deidara, debería recordarlo, ¿verdad? El rubio pareció reconsiderar su afirmación cuando los colibríes alzaron el vuelo. Al menos mientras le quede tiempo. Los pájaros de arcilla se abalanzaron sobre él con la misma velocidad que sus contrapartes biológicas. Guiado únicamente por el instinto, Naruto soltó al pájaro más grande. Agarró su kunai y giró su cuerpo para lanzar un ataque de chakra de viento contra la primera de las bombas móviles. Logró partirla por la mitad, pero esto solo provocó que explotara prematuramente. La onda expansiva lo golpeó en el aire, haciéndolo caer de forma descontrolada. Aún podía ver al otro zumbando hacia él. Intentó cortarlo también por la mitad, pero al parecer eran más listos. Empezó a esquivar frenéticamente sus repetidos cortes. Para comprobar su inteligencia, lanzó su kunai hacia abajo con todas sus fuerzas y, efectivamente, el colibrí salió disparado tras él. Eso significaba que anticipaban su técnica en lugar de simplemente dirigirse hacia él. O eran completamente autónomos, lo cual era preocupante, o, más probablemente, guiados por Deidara. Contra todo pronóstico, desapareció en un destello rojo, para reaparecer sobre el gran pájaro de arcilla que se encontraba detrás del hombre en cuestión. Se había asegurado de marcarlo cuando lo sostenía. Antes de que el miembro de Akatsuki pudiera siquiera abrir los ojos sorprendido, un kunai de 3 puntas se le clavó en la garganta. Naruto se habría conformado con esto si la piel del hombre no hubiera empezado a adquirir un tono blanco alarmante. Intentó retirar su arma, pero se le atascó. La abandonó y se lanzó desde la estructura de arcilla justo cuando esta explotó en una explosión vertiginosa que lo hizo girar sin control por los aires, directamente hacia Zambi. Suspiró para sus adentros, preguntándose cómo le iría a Mei.
Lejos de la encarnizada y frenética batalla del Hokage, Mei y Sasori aún no se habían movido del lugar donde habían comenzado su intercambio. La Mizukage quizás se encontraba en una ligera desventaja, rodeada de agua donde sus técnicas de lava no eran óptimas, pero distaba mucho de estar indefensa. Incluso ahora, el fino velo de su técnica de ebullición se estaba evaporando, llevándose consigo los trozos derretidos e inservibles que alguna vez fueron cientos de kunai envenenados. Los que habían traspasado su niebla ácida habían sido tan minuciosamente purificados que, incluso si no se hubiera movido para evitarlos, no habrían sido más letales que sus contrapartes medicinales. Sin duda una técnica impresionante. Tengo muchas ganas de desentrañar sus complejidades cuando te quedes quieto en la mesa de mi taller, reflexionó Sasori con su tono áspero, moviéndose ligeramente bajo su capa. Mei tarareó pensativa. Akasuna no Sasori, sí, había oído hablar de tu macabra técnica con marionetas humanas. Su sonrisa era maliciosa. Qué lástima, siempre había admirado un poco al cuerpo de marionetas de Suna, por su disciplina, sino por su predilección por jugar con muñecos. El hombre encorvado no logró caer en la trampa, moviéndose de nuevo bajo su capa. Esto dificultaba determinar con exactitud lo que estaba haciendo. Ambos alzaron la vista brevemente cuando una enorme explosión rasgó el cielo, aparentemente una distracción suficiente para que Sasori se lanzara repentinamente hacia adelante a una velocidad sorprendente. Sin embargo, Mei no era de las que se dejan sorprender tan fácilmente y retrocedió con facilidad, incluso esquivando la delgada mancha plateada que salió disparada de la capa de Sasori como una serpiente metálica. Aterrizó elegantemente en el agua, ligeramente agachada, moviéndose con la fluidez propia del nombre de su país. Sus ojos color turquesa asomaban entre un velo de cabello castaño rojizo, observando con cansancio la nueva arma. Una especie de hoja prensil que, a juzgar por lo que se había revelado cuando Sasori rasgó su propia capa, parecía más bien la cola de un escorpión. Algo apropiado, en su opinión, dado su nombre. La cola, sin embargo, fue fácilmente descartada, no más peligrosa que cualquier otra arma, incluso con el revelador brillo púrpura del veneno virulento que Sasori prefería. No, las inquietantes revelaciones fueron las articulaciones claramente segmentadas que cubrían el cuerpo de Sasori. Vaya, ¿acaso no sabes que es de mala educación guardar secretos a una dama? Preguntó con timidez, escudriñando a su alrededor para intentar descubrir dónde podría estar escondido Sasori. Para un titiritero de su fama, podría estar en cualquier parte. El hecho de que estuvieran tan lejos de la costa reducía un poco las posibilidades, pero incluso bajo el agua resultaba sospechoso. Y es aún más grosero hacer esperar a alguien, así que intentaré ser rápido para poder acabar con ese inútil nuevo Hokage para mi estúpido compañero. Yo recomendaría no subestimar eso, yo ya cometí el mismo error una vez. Sasori ni siquiera se dignó a responder esa vez, lo cual era bueno porque Mei, a pesar de las apariencias, no era de las que se burlaban en una pelea. Las burlas eran un lujo propio de la victoria. La guerra civil les había enseñado esa lección a todos los supervivientes. Ya había llegado a la conclusión de que intentar localizar a un titiritero habilidoso era una tarea inútil, así que se conformó con destrozar todos sus juguetes hasta que se revelara. De todos modos, eso se ajustaba más a sus habilidades. Con la punta de un dedo justo debajo de sus labios, comenzó a escupir grandes glóbulos de lava fundida como balas. Cada uno estaba lo suficientemente caliente como para distorsionar visiblemente el aire a su alrededor, pero no lo suficientemente rápido como para sorprender a la marioneta. Sasori, o al menos su marioneta, pudo esquivar fácilmente los peligrosos proyectiles hacia un lado, permitiendo que cayeran inofensivamente al agua con ráfagas sibilantes. Solo cuando el vapor no se disipó tras varias ráfagas de la técnica, Sasori comprendió lo que estaba sucediendo. Para entonces ya era demasiado tarde. Mei había ocultado con maestría la aplicación lenta de su técnica de niebla entre los géiseres de vapor que su lava creaba, cubriendo rápidamente la zona con una impenetrable niebla. Si bien no era una espadachina de la niebla en el uso de técnicas de asesinato silencioso, contra una marioneta inanimada, no tenía que ser tan silenciosa. Sasori despejó su entorno con una especie de tanque de aire comprimido sujeto a uno de sus brazos justo a tiempo para que Mei se abalanzara sobre él con una devastadora patada de hacha que formó una media luna de lava tras ella. El primer golpe bastó para agrietar el resistente caparazón de la marioneta. La roca fundida que siguió remató la faena. Mei saltó hacia atrás para aterrizar en la superficie del agua justo cuando la marioneta empezó a burbujear y sisear, mientras la madera y el metal se doblaban y chamuscaban bajo el intenso calor de la técnica. Sin embargo, no pasó por alto la pequeña figura que salió disparada de entre los restos justo a tiempo para evitar un destino similar. Sasori apartó unas brasas humeantes de su hombro con una expresión sorprendentemente neutral. Ese fue uno de mis mejores títeres. Mei recurrió a su habitual sonrisa burlona ante el comentario. Lo siento, no sabía que era tu juguete favorito. El labio de Sasori ni siquiera se crispó. Tendrás amplia oportunidad de reemplazarlo cuando todo termine. ¿2 chicos seguidos? ¿Qué clase de mujer me tomas, jovencito?
Disimuló bastante bien su asombro ante la apariencia de Sasori. Para ser un hombre que supuestamente rondaba los 40 y tantos, tenía todas las características de un adolescente incluso más joven que Naruto. Aún así, una punzada de irritación le subió al estómago. Algunas personas desearían envejecer al menos la mitad de bien que él. Algunas personas sí que ganaron en el acervo genético. Pronto dejará de importar. La charla fue interrumpida en cierto modo por el grito ensordecedor de los Zanbi, que se oía en algún lugar a un lado, antes de que el mundo se volviera blanco. Naruto estaba harto de esquivar. Si bien era rápido, ágil y, en la mayoría de las ocasiones, muy maniobrable, esas cualidades lo inclinaban hacia combates rápidos y agresivos. Las batallas de desgaste prolongadas no eran lo suyo. Podía manejarlas, pues como Jinchuriki del Kyuubi su chakra no se agotaría pronto, pero no las disfrutaba. Sus combates eran carreras cortas, y este se estaba convirtiendo en una maratón. Incluso en los límites del caparazón de Zanbi, pudo esquivar las diversas creaciones explosivas de Deidara. Sin embargo, lo mismo que impidió que el miembro de Akatsuki atrapara al pelirrojo, también impidió que Naruto lo atrapara a él: la distancia. Mientras Deidara cabalgara sobre su última bestia, un dragón de arcilla, era prácticamente intocable. Lanzarle kunai Raisin era inútil. El dragón simplemente escupía versiones más pequeñas de sí mismo que se abalanzaban sobre ellos y se los comían. Claramente, el rubio intentaba provocarlo para que se teletransportara hacia uno de ellos, probablemente para hacerlo explotar en el intento, ya que los dragones más pequeños lo orbitaban en lugar de dirigirse hacia él para matarlo. Naruto ya había demostrado que podía moverse lo suficientemente rápido como para evitarlos si lo intentaban. Así que, por ahora, ambos se encontraban en un punto muerto. Podrían haber permanecido así si solo hubieran sido ellos dos. Afortunadamente, o desafortunadamente según la perspectiva, había un tercer jugador bastante notable. El Zanbi se sacudió repentinamente, levantando a Naruto del suelo casi el tiempo suficiente para que Deidara lo atrapara con una de sus esculturas C2. En cambio, impactó contra una enorme cola escamosa, reducida a plastilina en un instante y explotando sin dejar ni una sola marca de quemadura en el caparazón casi impenetrable del Biju. La explosión, aunque ineficaz, resultó irritante, y la respuesta fue que las colas de la bestia se arquearon repentinamente sobre su cuerpo como las de un escorpión. Deidara estuvo a punto de caerse de su dragón cuando el primer chorro de agua a presión rasgó el aire junto a su cabeza. Unos centímetros más a la derecha y habría desaparecido por completo. Se vio obligado a lanzar a su creación en picada mientras el potente chorro de agua lo perseguía, con la intención de partirlo por la mitad. Naruto no corría mejor suerte, obligado a rodar y esquivar con aún más desesperación mientras dos corrientes diferentes intentaban acorralarlo y partirlo en dos. No lograron ni siquiera abollar el caparazón del Zanbi, pero no quería ni imaginar lo que le harían a la carne humana. Era una situación insostenible. El agua no parecía que fuera a detenerse pronto y, finalmente, Naruto se vio obligado a zambullirse desde la concha hacia el agua circundante. Sin embargo, la situación no mejoró mucho, ya que fue inmediatamente arrastrado por la resaca del enorme cuerpo de la bestia. Antes de que lo hundiera aún más, usó un sencillo jutsu de bala de agua para impulsarse en la dirección opuesta. Logró salir a la superficie cerca de uno de sus Zanbu, nuevamente empapado y exasperante. Desde allí, tuvo una vista privilegiada del Zanbi concentrando toda su atención en Deidara. Observó cómo los tres rayos mortales convergían lentamente hacia la posición del hombre, a pesar de sus intentos por interrumpirlos con explosiones de distintos tamaños. Fuera del frenético combate, Naruto pudo apreciar el tenue arcoíris en el aire, provocado por la bruma de los rayos que se dispersaban para luego contraerse de nuevo y seguir abalanzándose sobre el rubio. El miembro de Akatsuki parecía estar cada vez más desesperado, sobre todo cuando los tres chorros de agua convergieron en un diluvio gigantesco que, de alcanzarlo, probablemente no le dejaría casi nada. Finalmente, se vio obligado a sacrificar a su montura en una explosión titánica que interrumpió la técnica de Zanbi el tiempo suficiente para que éste creara una réplica de su pájaro de arcilla anterior, ascendiendo rápidamente hasta casi desaparecer del alcance del oído. Casi. Naruto aún podía distinguir sus gritos casi histéricos dirigidos a la amenazante bestia que se encontraba abajo. ¿Crees que puedes acabar conmigo con semejante patético espíritu, eh? ¿Qué tal si pruebas mi última creación? Naruto sintió un nudo en el estómago tras el anuncio, mientras una extraña presión se cernía sobre el campo de batalla. El Zanbi había estirado el cuello, extendiendo sus colas de forma casi inverosímil para apuntar a su boca, donde vibrantes esferas de chakra puro comenzaban a solidificarse en una esfera más grande y oscura, de la que Naruto solo tenía conocimiento por relatos de segunda mano. «Anbu, prepárense», exclamó Naruto, sin darse cuenta de lo exagerada que era su declaración, pues la esfera de chakra hiperdensa salió disparada por los aires para impactar contra la diminuta escultura que Deidara había dejado caer. Este momento le recordaría al joven Hokage que no debía juzgar la potencia de un jutsu por su tamaño.
Describir el encuentro de esas dos técnicas como catastrófico no le habría hecho justicia. Por un instante, todo el cielo se vio envuelto en un halo blanco y todo sonido pareció desvanecerse. Si Naruto no se hubiera cerrado los ojos a la fuerza en el último momento, podría haber quedado gravemente ciego. Tal y como fue, probablemente eso le impidió quedar tan impresionado por la magnitud de la explosión que se olvidó de moverse. Saltó frente a su Anbu justo a tiempo para levantar la mayor pared de agua posible, justo cuando la primera oleada de aire sobrecalentado pasó junto a ellos. Incluso con el chakra fluyendo a través de su técnica, la densa pared de agua amenazaba con evaporarse en el acto. El océano bajo sus pies retrocedió bruscamente mientras una ola de presión intentaba aplastar todo a su paso, convirtiéndolo en un cráter, para luego regresar en dirección opuesta justo a tiempo para encontrarse con la pared de ruido puro. El mundo tardó unos segundos en estabilizarse. La niebla se elevó en capas mientras la onda expansiva arrastraba el agua sobrecalentada, reemplazada por aguas más frías y profundas. Naruto solo oía un zumbido metálico que, según sus súplicas, no era un daño permanente. Para empezar, Tsunade no dejaría de reprochárselo. Una rápida mirada le indicó que, por suerte, el entrenamiento de los Anbu de Kiri había dado resultado y tenían la capacidad de imitarlo, protegiendo a sus subordinados de lo peor de la explosión. Por otro lado, el Sanbi no tuvo tanta suerte. Su caparazón brillaba visiblemente por el calor y las partes canosas de su cuerpo humeaban. En ese momento, flotaba perezosamente sobre el agua, inconsciente, pero Naruto no estaba seguro de cuánto duraría. Se giró hacia el Anbu más cercano para ver cómo estaba y lo encontró, milagrosamente, aún aferrado a la técnica de sellado. Parecía casi lista. Intentó preguntar cómo estaba el hombre, pero su voz sonaba amortiguada por varias capas de alfombra. El Anbu ladeó la cabeza para que él le hiciera la misma seña. Obtuvo un leve asentimiento, pero por ahora le bastaba con eso. Volvió a mirar al Biju. Ahora sería el mejor momento para sellarlo, pero aún no sabía dónde había terminado su bombardero Akatsuki extraviado. Aunque le parecía improbable que el hombre hubiera salido ileso de aquello. Mei disipó rápidamente la esfera de agua que había ocultado en su interior, incluyendo la humedad que pudiera haberse adherido a su ropa y cabello. La explosión había sido tremenda, pero parecía que todos sus Anbu habían reaccionado a tiempo para salvarse a sí mismos y a sus compañeros de Konoha. Después de todo, habían sido entrenados en condiciones extremas y sabían muy bien lo devastador que podía ser un Bijurama. Aunque, este parecía un poco más espectacular de lo habitual. Ella se lo planteó al oponente del Hokage. Y hablando de oponentes, observó la esfera metálica que brillaba tenuemente y que había aparecido aparentemente de la nada para envolver y proteger a Sasori. Cerca de la base, donde tocaba el agua, pudo ver que estaba compuesta de miles de limaduras de metal. No se podía decir lo mismo de la parte superior, que se había fundido formando una masa roja brillante. Un instante después, se rompió y se hundió en el agua con un silbido. El polvo metálico aún utilizable que había debajo zumbaba agitadamente al dispersarse. Esta vez Sasori no ocultó su disgusto en la voz, aunque su expresión permaneció tan neutra como siempre. Ese tonto, le advertí que no usara nada tan extravagante. Mientras él murmuraba para sí mismo, Mei aprovechó la pausa en el combate para examinar su última marioneta. No reconoció el rostro, pero la técnica era bastante distintiva. No me imaginaba que tendría el placer de conocer a dos Kage extranjeros al despertarme esta mañana, dijo. Me temo que ya no le interesan las discusiones políticas, al igual que a mí, respondió secamente. Constantemente tengo que arreglar los desastres de ese idiota y eso es tiempo perdido. No soporto que me hagan perder el tiempo. Mei arqueó una ceja con elegancia ante la inoportuna observación. ¿Acaso no lo hacemos todos? Reflexionó con sarcasmo. Sin perder tiempo, realizó rápidamente una serie de sellos manuales, alzando una mano como si expulsara humo de sus dedos. Una intensa niebla violeta se extendió desde sus labios en un torrente hacia el titiritero y su marioneta, aunque Sasori parecía indiferente. Tu niebla ácida es una técnica interesante, lo reconozco, pero verás que mis marionetas están bien protegidas contra tal degradación. Levantó una mano, oculta bajo su voluminosa túnica, y el tercer Kazekage se abalanzó hacia adelante. Una buena cantidad de partículas de hierro suspendidas en el aire lo rodearon, formando dos afiladas cuchillas que se extendían desde sus antebrazos. Mei sonrió con una mueca que, para cualquier shinobi de Kiri, debería haber sido una advertencia suficiente. Lo curioso de mi niebla, que es tan poderosa, es que todos creen que es simplemente ácida. Levantó una mano y chasqueó suavemente los dedos, haciendo que una chispa recorriera el aire. En el instante en que tocó la niebla, toda la zona se vio envuelta en un rugido de fuego que brilló con una luz blanca durante unos segundos antes de desvanecerse tan rápido como apareció. Se oyó un fuerte chapoteo cuando la marioneta del Kazekage, incapaz de protegerse por completo, cayó inútilmente al agua. Sasori solo había sobrevivido porque había desviado el resto del polvo de hierro para usarlo como escudo.
Su capa no había corrido la misma suerte, desintegrándose en jirones chamuscados y dejando al descubierto la monstruosidad de su cuerpo. Mei disimuló su repulsión con maestría. Sabía que era imposible verse tan bien a tu edad sin haberse hecho algún retoque estético, pero esto me parece excesivo. Sasori ignoró la burla, dejando que el cable prensil enrollado en su abdomen se desenrollara mientras las hélices con forma de cuchilla en su espalda se desplegaban. Cuando te mate y te convierta en una marioneta, serás igual que yo. Libre de los estragos de la edad, una perfecta fusión de arte e inmortalidad. Si bien no eres tan valioso como aquellos a quienes has destruido, es un comienzo. Sentiré un placer inmenso al hacerlo. Durante su breve discurso, no se percató de la mirada cada vez más sombría que Mei le dirigía mientras bajaba lentamente el rostro, con el cabello cayendo hacia adelante y ensombreciendo sus ojos. Devastada por la edad, matrimonio imperfecto, sin valor, incapaz de ofrecer placer. Voy a matarte, susurró ella casi tan bajo que Sasori no la oyó. La miró confundido y la vio abalanzarse sobre él, exhalando una espesa media luna de lava. Inmediatamente levantó la mano, y de su palma emergió un pequeño tubo. Como si imitara al Zambi, un chorro de agua brotó, enfriando al instante la lava y convirtiéndola en rocas inservibles que salpicaron el agua a sus pies. Movió la mano con un arco casi perezoso. El tubo de la palma giró al aumentar la presión del agua, pasando de un espeso rocío a un chorro más fino que una moneda de ryo, capaz de atravesar roca sólida. Partió al Mizukage, que se precipitaba por la mitad, con una facilidad casi insignificante. Demasiada facilidad. Sasori se giró, y si sus ojos aún hubieran podido abrirse de par en par, lo habrían hecho al encontrarse con la mirada cruel de la Mizukage a centímetros de su rostro. Es evidente que no tienes experiencia con las mujeres, de lo contrario lo sabrías. Se inclinó hacia adelante con la rapidez del rayo y, casi con ternura, capturó los labios de madera del titiritero con los suyos. Pronto se hizo evidente que no se trataba de un beso cualquiera, pues, una a una, venas anaranjadas brillantes se extendieron por el cuerpo del miembro de Akatsuki. Él intentó destriparla con su cable envenenado, pero ella ya había retrocedido bailando, observándolo con una especie de satisfacción. Se agarró el cuello, su cuerpo comenzaba a fallarle a medida que la lava que lo recorría lo inutilizaba. Tuvo más suerte que la mayoría. Si aún fuera de carne y hueso, la técnica habría sido insoportable. En cambio, solo tuvo que lidiar con el pánico mientras su cuerpo se derretía desde dentro. En un último intento desesperado, la pequeña parte orgánica que aún conservaba se desprendió de su torso, lanzándose en la dirección en la que el Kazekage se había hundido. Fue un intento desesperado, y Mei atrapó a la pequeña criatura palpitante con una mueca de disgusto, observándola retorcerse y arañarla con hilos de chakra patéticamente débiles. Deberías haber aprendido a envejecer con dignidad, dijo, sin sentir mucha compasión por el monstruo que sostenía. Un último soplo de niebla ácida acabó con el sufrimiento del ninja nuclear de Tsunai, sin mucho cuidado, arrojó el bulto burbujeante al agua. Se tomó un instante para conmemorar a una oponente que había dado una buena pelea y que, en otras circunstancias, podría haberla puesto en aprietos, antes de centrar su atención en asuntos más urgentes. Como por ejemplo, el lugar al que había llegado el joven Hokage. Sin tener una línea de visión directa al terrorista fugitivo, Naruto hizo lo mejor que pudo y recorrió la zona con su Zanbu, sin perder de vista al inconsciente Zambi. También se aseguró de agradecer a los shinobi de Kiri con los que se encontró, algo que, al parecer, les resultó insólito y sorprendente. Sin embargo, estos hombres y mujeres habían arriesgado sus vidas para proteger a sus subordinados. No iba a permitir que las fronteras nacionales le impidieran expresar su gratitud. La batalla entre Mei y Sasori se había alejado antes de la explosión, así que cuando llegó junto a Komachi, ella estaba sola de nuevo, sosteniendo la matriz de sellado con la admirable perseverancia que hacía de Konoha una amenaza tan temible en el campo de batalla. Fue en el momento en que se apartó de ella para registrar la zona con más detenimiento cuando sintió el primer atisbo de ese importantísimo sexto sentido que todos los shinobi supervivientes adquirieron en algún momento. Un repentino giro a la izquierda le salvó el brazo cuando un colibrí emergió del agua bajo él y explotó sin previo aviso. No estaba solo. En un instante, fue rodeado, y solo su prodigiosa velocidad lo mantuvo por delante de la legión de pequeñas explosiones que lo acorralaron hacia la forma dormida del Biju. Cuando intentaron rodearlo, atrapándolo en un torbellino de criaturas zumbantes y falsas, se teletransportó a su único marcador Iraisin en la espalda del Zambi. Fue un error. Deidara claramente había aprovechado la preocupación del pelirrojo por sus tropas para elaborar una estrategia, dándose cuenta de que, si se veía acorralado, Naruto solo tenía un lugar a donde ir. El Deidara que ya acechaba sobre la bestia saltó de inmediato, envolviendo a Naruto en un abrazo de oso mientras su piel palidecía y su forma perdía consistencia. El clon viscoso rápidamente inmovilizó a Naruto, congelándose hasta que el pelirrojo quedó completamente atrapado en la arcilla. Fue entonces cuando Deidara se rebeló, bajando de uno de sus pájaros para aterrizar frente al pelirrojo.
Tenía el pelo chamuscado y parecía tener un brazo roto, pero aún así sonreía con una mueca de locura. Lo sabía, no era tan duro después de todo. Aunque sobrevivir a la magnificencia de mi C3 fue impresionante, te lo concedo, ¿no? Su mano permanecía permanentemente en un sello de medio carnero. Una advertencia de que si Naruto intentaba algo, detonaría la arcilla. Pero mírate, un Hokage a merced de mi arte. Así es como deberían ser las cosas. Pronto todos los líderes del mundo comprenderán que el verdadero arte es una explosión. Hizo un gesto grandilocuente, extendiendo los brazos, y gritó: Katsu. Solo para vacilar un poco cuando no sucedió nada. Sus ojos se llenaron de pánico cuando Naruto comenzó a reírse. Olvidaste algo sobre los líderes. Se esforzó un instante y logró romper la arcilla, ahora quebradiza, sacudiéndose el polvo mientras se ponía de pie. Casi nunca están solos. Deidara intentó huir, pero sus pies quedaron clavados al suelo, literalmente. Al mirar hacia abajo, vio raíces de árbol que brotaban de las grietas del caparazón del Zanbi, asegurándose al lugar. Frunció el ceño, metió la mano libre en su paquete de arcilla y moldeó un pájaro con asombrosa rapidez. Sin embargo, en el instante en que soltó a la pequeña criatura, un senbón la atravesó en el aire, aún crepitando con chakra raitón. Un momento después, dos espadas se cruzaron contra su garganta, obligándolo lentamente a arrodillarse. Apenas pudo mirar con incredulidad a los 4 Anbu que habían aparecido de repente. Pero eso es, al aguzar la vista hacia donde había estado uno de los agentes, seguía allí. Un instante después, el círculo de piedras se disipó, revelando un clon de cierto pelirrojo que lo saludaba amablemente. Naruto podría haber hecho que sus clones realizaran el sellado desde el principio, pero eran mucho más frágiles que los Anbu, e incluso la desaparición accidental de uno solo podría haber arruinado todo el proceso. Sin embargo, una vez establecida la matriz, los Anbu resultaban más útiles en otros aspectos, como estaba demostrando. Avanzó con paso firme, luciendo imponente con su nuevo Aori, con el rostro imbuido de la frialdad propia de un líder. Al detenerse frente a Iwan Ugnin, este temblaba de rabia apenas contenida. Tu arte es derivativo y carece de inspiración. Deidara apenas tuvo una fracción de segundo para mostrarse ofendido antes de que Naruto le propinara un puñetazo que lo dejó inconsciente al instante. Hubo un momento de silencio antes de que Komachi suspirara. Hokage-sama, eso fue simplemente horrible. Bueno gente, esos fueron los capítulos 41 y 42 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.